The name of the game. 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 There's disaster in the air. Boys are losing it, just ain't fair. How things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. 1, 2. Hola amigos, de nuevamente con ustedes. Bueno, los días siguen pasando y lógicamente la preocupación de todos nosotros es preguntarnos cuándo va a terminar esto. Lo más probable es que luego del 26, que está fijado este plazo para que dio el gobierno, es muy probable que se extienda unos días más. Se está hablando que podría ser hasta después del Día de la Madre. Entendiendo todo esto, significa entonces que la cuarentena va a continuar. Pero por medidas de seguridad, todavía hay gente que no entiende el peligro que es y que representa que se expongan al estar prohibidos de caminar en grupos en las calles. Y sobre todo en los mercados donde hay conglomeración de gente que, reitero, o lo hace por ignorancia o lo hace por estupidez. Pero lo cierto es que el peligro sigue latente, sobre todo en estos días que evidencian un mayor cuidado porque está en el punto extremo de la curva que ya se ha establecido técnicamente que va a ocurrir y que va a determinar cuál es el grado exactamente de la enfermedad en la población peruana y cuál serían también los mecanismos de solución. Ojalá que los días favorables vengan, pero que esto es muy relativo. Está paralizado todo. La economía en el Perú va a ser un golpe bastante fuerte una vez que termine la cuarentena, porque ustedes saben que hay un 70% de informalidad en el país, que hay gente que vive en el día a día, y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Necesitan trabajar, necesitan tener recursos para vivir, para sostenerse con lo más elemental que es la alimentación. Entonces, el problema es grave. Claro que por supuesto no lleguemos al extremo también de ser pesimistas. Confiemos mucho en la bondad de Dios que esto se va a solucionar. Conversando con muchos amigos en el transcurso de estos días, y todos me decían, mira, esto parece ser un castigo de Dios, porque ninguno de nosotros nos podíamos haber imaginado lo que iba a ocurrir en el mundo. Y ha pasado, y lo estamos viviendo. Pero hay que ser fuerza y defender estoicamente nuestra vida. Hay que defender nuestra supervivencia. Es obvio también de entender que una vez que termine esto, el resultado, y creo que el beneficio que va a tener, un beneficio, aunque suene irónico decirlo, que va a tener la humanidad, es que vamos a aprender algo. Algo de todo esto, que hemos vivido engañados, que nos hemos comportado peor que animales y que evidentemente no hemos sabido preservar, no hemos sabido guardar, no hemos sabido, ¿qué digo?, trabajar y diseñar un estilo de vida que acompañe a la salud de todos en el mundo. Miren las potencias en el mundo, cómo están. Las primeras potencias primermundistas en el mundo afectados y que no pueden todavía solucionar el problema. Nosotros nos preguntamos, ¿y nosotros, que somos países tercermundistas, qué nos queda? Es grave la situación, pero así como es grave la situación, miremos con cierto optimismo de que esto tiene que solucionarse. Ahora, por ejemplo, en el tema del deporte, ustedes imaginan, por ejemplo, los deportistas, aquellos que ya estaban calificados y mirando con mucho optimismo los Juegos Olímpicos del próximo año. Sus entrenamientos truncos, porque no es lo mismo que estar en casa y buscar que entrenar la manera como sea posible de hacer ejercicio físico para mantener la forma. Pero no es lo mismo. Jamás puede ser lo mismo el trabajo en colectivo, el trabajo que obedece a técnicas muy especiales para prepararse para un evento.
Todo esto retrasa evidentemente el trabajo de los deportistas. Estoy hablando de los deportistas para las Olimpiadas, es decir, el mayor grueso de deportistas en el mundo, y no solamente del Perú, sino de todo el mundo, donde están prácticamente combinados a hacerlo en reducido espacio de sus casas, que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo pedir que el campeonato olímpico, que ha sido desplazado hasta el próximo año, pueda tener la misma contundencia de preparación con los deportistas? Se ha roto totalmente el ciclo de preparación. Aunque evidentemente se va a realizar seguramente los Juegos Olímpicos en Japón el próximo año, pero ¿a qué costo? Me pregunto, ¿a qué costo? ¿Los deportistas tendrán el mismo vértigo de trabajo, de producción, como que si no hubiera pasado nada? Difícil, ¿verdad? Porque ya estamos en cuánto tiempo estamos en cuarentena, cuánto tiempo estamos sin poder activar físicamente. Los deportistas de alta calificación. Esto es un tema bastante delicado que no creo que se resuelva y que los resultados se den en los juegos cuando esto se determine, porque evidentemente hay un resquebrajo en el trabajo. Hay una intermitencia que no va a permitir la mejor producción de los deportistas. Esperemos, esperemos simplemente con optimismo que aún no siendo la mejor producción, y estoy seguro que va a ser así en los Juegos Olímpicos, los resultados sean buenos. Los resultados sean buenos y que hay fenómenos en el deporte que nos pueden dar altas calificaciones en las marcas que vayan a poner y en todos los resultados que puedan suscitarse. En el caso de los peruanos, tenemos deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos, otros intentando su clasificación, pero esta merma en el tiempo de los ejercicios, de la preparación, evidentemente que los está perjudicando. Y en lo que se refiere al fútbol, el fútbol obviamente no tiene cuándo empezar y no se sabe si el campeonato se va a reanudar. ¿Cómo pedir que se reanude el campeonato con esta situación? Miren ustedes lo que está pasando en Italia. En Italia parece ser que los italianos han conseguido, la Federación de Fútbol de Italia, una solución al tema. ¿Y cuál es la solución al tema para combatir, por lo menos, para que se reinicie el campeonato, a pesar de los riesgos? Es decir, es una cuarentena especial para los clubes. Los 20 clubes que participan en el calcio italiano estarían reclutados, mejor dicho, en lugares concentrados permanentemente durante 2 meses, sin ver a sus familiares absolutamente. Los 20 clubes estarían, los que tienen, por ejemplo, los que tienen residencias propias, los que tienen estadios propios, tienen habitaciones propias, los clubes, esos van a concentrar a sus jugadores durante todo ese tiempo. Y aquellos clubes que no lo tienen lo harán en hoteles, con todas las seguridades del caso, con todas las seguridades del caso para que no tengan absolutamente ningún roce con el exterior. Miren hasta dónde están pensando los italianos, concentrar 20 equipos para participar y reanudar el campeonato italiano, porque están en la desesperación económica, es lógico, están parados todos, no tienen acceso económico por ningún lado y tienen altas planillas que pagar. Y lo mismo está ocurriendo en los otros países del mundo. Claro que en algunos, como el caso de Alemania, ya en algunos equipos, algunos clubes han reanudado sus entrenamientos con muchas reticencias, con mucho cuidado, no sabemos hasta dónde pueden tener buenos resultados, eso no se sabe todavía, pero son riesgos. Entonces, nosotros pensamos aquí en el Perú, ¿qué puede ocurrir? Algo así como lo que están ensayando los italianos, imposible, eso no se puede hacer aquí en el Perú. Aquí tendría que reanudarse el campeonato, pero cuando la seguridad esté plena de que se haya desvirtuado por lo menos el crecimiento de las infecciones. ¿Eso cuánto tiempo va a durar? 1, 2 meses más adelante, quién sabe. Entonces, vean ustedes el tremendo problema porque ya comienzan a agudizarse los bolsillos, comienzan a enflaquecerse los bolsillos, el dinero se acaba, no hay ingresos, el campeonato se podría reanudar a puertas cerradas, es decir, sin acceso totalmente a las boleterías, lo cual significaría un golpe muy duro para la economía de los clubes, que desde luego ya están además golpeados económicamente. En fin, esperemos, amigos, qué va a suceder. Hasta ahora nos mantenemos
con esta misma expectativa, con esta misma angustia de lo que pueda pasar mañana. No sabemos qué va a pasar mañana. Sigue creciendo el número de muertos en el país, sigue aumentando el número de infectados en el país, es decir, algo que nosotros no podemos controlar todavía. Hay deficiencias en los hospitales. Estábamos viendo las imágenes de la televisión en uno de los hospitales de aquí de Lima, creo que es el Cayetano Heredia, donde reclamaban médicos, enfermeras y técnicos el reclamo de sus sueldos. Y hablaba un médico y decía que le estaban debiendo 3 a 4 meses de sueldo a todo el personal. Es increíble que esto suceda. Esto no puede pasar. Aquellos que dan la cara, que ponen el pecho, que dan su vida por protegernos a nosotros, están impagos. ¿Qué está sucediendo, señor Vizcarra, usted como presidente de la República? ¿Qué pasa, señor ministro de Salud? ¿Qué es lo que están haciendo? Atiendan esas necesidades. Esa gente se va a morir por nosotros y están reclamando que no les pagan su sueldo. Esto no puede suceder en el Perú, pero está pasando. Y yo no me equivoco porque lo he visto en la televisión. Cuidado con eso. Yo creo que se está descuidando aspectos muy importantes y que evidentemente están reflejando que no todo es correcto en lo que se está haciendo. Nosotros apoyamos la decisión del gobierno, pero hay fallas como esta que tienen que corregirlas y las tienen que corregir inmediatamente. La salud y la vida de los seres humanos es lo primero que tenemos que atender. Nos ocuparemos luego seguramente mañana en el tema de la educación. Yo no creo que la manera como se está tratando la educación a distancia, la educación por el Internet, dé los resultados. No lo creo sinceramente. Pero en fin, vamos a apoyar hasta donde se pueda, porque esta es nuestra decisión, es nuestra voluntad de hacerlo, porque lo primero es la salud y todos tenemos que cuidarnos. Ya saben, no salgan si no tienen necesidad de hacerlo a las calles. La protección suya es también la protección de nosotros. No seamos insensatos. Hasta la próxima, amigos. The name of the game. 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 There's disaster in the air. Our boys are losing it, just ain't fair. How things are going wrong, so cheer 'em up with a little song. 1, 2, 3. The name of the game. 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 It's all over, what a thrill. We won the game, 5-0. Thank you, boys, for the show. And just once more before you go, a 1, a 2, a 3.